La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti, Queridos y amados hermanos, que Dios le bendiga en todas las áreas de su respectiva vida y deseo la bendición intensiva para toda su familia. Bienvenidos a participar de las verdades supremas, verdades que cambian el corazón de los hombres obedientes y de las mujeres obedientes. Quiero hablar respecto al poder dinámico de la palabra. Cuando usted y yo aprendemos a leer las Santas Escrituras, meditándolas paso a paso, nos damos cuenta del poder que tiene esa palabra cuando la escuchamos en nuestro espíritu y atendemos el consejo de esa maravillosa palabra. Y por lo tanto, vemos a la luz de las Santas Escrituras que hay millones de almas que no pueden ser liberados del alcoholismo, de las drogas y de otros pecados que los hacen pedazos cada día. La razón es que no han aprendido a perdonar, no han aprendido a tener misericordia de aquellos que les han ofendido, de aquellos que les han hecho tanto daño, ya sea en palabras o en hechos. Y el asunto es que debemos perdonar. La palabra de Dios es explícita que debemos totalmente pedir perdón y también perdonar a las personas que nos han ofendido y pedir perdón nosotros a quienes hemos ofendido, ya sea que no les ofendimos según nosotros. Porque hay gente que se encuentra totalmente herida, dañada, y nos hace a veces la vida de cuadrito porque inconscientemente les hemos herido, les hemos dañado. Mas el Señor nos manda a que les pidamos perdón, sea que seamos conscientes o inconscientes de la ofensa que hemos hecho. Confiese sus pecados específicos a los que ha ofendido con sus acciones y palabras. Santiago capítulo 5, verso 16. Amados hermanos míos, no erréis. Esto nos enseña el apóstol que no debemos estar errando. No debemos vivir equivocados. Debemos estar sabidos lo que Dios nos enseña a través de las Santas Escrituras. Si nosotros atendemos el consejo de Dios, las cadenas que nos atan, las opresiones que no nos dejan dormir, que no nos dejan en paz, serán totalmente desmenuzadas cuando aprendamos a perdonar y a pedir perdón. En el libro de Mateo, en el capítulo 5, verso 23, Jesús está enseñando en el Monte de los Olivos. En ese sermón del monte, Él nos habla de pedir perdón aún a aquellas personas que nunca hemos ofendido en nuestro criterio. En Mateo capítulo 5, verso 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de tu hermano que tiene algo contra ti, no es que tú lo tengas contra tu hermano en este caso, sino que tu hermano tiene ciertamente ciertas espinas, ciertos problemas contra ti mismo. Por lo tanto, el Señor dice, si llegas a venir tú a mi casa, donde se alaba mi nombre, donde se exalta mi nombre,
entonces deja tu ofrenda en el altar y ve en busca de aquel hermano o hermana que se siente ofendido. Se siente que tú lo has herido, que tú lo has dañado. Ve y pídele perdón. Tal vez tú digas, pero eso es antibíblico. Estoy citando la palabra directamente de nuestro Señor Jesús. El apóstol Mateo ciertamente toma las palabras de Cristo y las escribe a nuestro favor. Es necesario atender el consejo de Dios. Por lo tanto, dice Jesús en Mateo 5:24, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. La ofrenda será recibida con grande agrado de parte de Dios cuando tú hayas determinado ir en busca de esa persona que se siente ofendido, que se siente herido. Debes buscarlo. Entonces Dios va a recibir tu ofrenda y no solamente tu ofrenda, te recibirá a ti también. Vas a sentir la paz, el gozo, la libertad de Dios. Vas a sentirte como una ave que salió de la jaula, que ha estado por muchos años encerrada, pero que ahora se siente en la ancha expansión, volando con toda libertad para cualquier lugar. Por lo tanto, es necesario acatar el consejo de Dios para obtener la victoria más grande y poderosa. Mas el Señor dice en Mateo 5:25, ponte de acuerdo con tu adversario. Hazlo pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue ciertamente al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. No permitas que tal cosa te acontezca, de estar encerrado en una cárcel porque no te pusiste de acuerdo, no llegaste a un acuerdo correcto con el adversario. Mas el Señor declara también que si tú no haces caso de pedir perdón, dice Dios, de cierto te digo que no saldrás de ahí, es decir, de la cárcel, hasta que pagues el último cuadrante. La cárcel puede ser una opresión del enemigo. Puede ser que tú estés atando, reprendiendo y echando afuera y el diablo no se va. Y vives años y años en esa condición hasta que tú aprendas a pedir perdón y a perdonar. Hasta entonces podrás ser libre de la opresión, serás libre de la cárcel donde estás encerrado. Es necesario entonces acudir al Señor de los señores. Ahora, se ha dicho que las frases más importantes que utilizamos en esta vida son te amo, lo siento, te perdono. Aunque el perdón es un concepto central dentro de la vida cristiana, para muchas personas es un proceso confuso, es un proceso bastante imposible de practicar. Eso es cuando hay dureza en el corazón, cuando el individuo no quiere aceptar humillarse y dice, yo no me voy a humillar. Jamás, jamás con ese fulano, con esa fulana. Nunca lo verán sus ojos. Ahí está el detalle. El problema serio está en tu corazón. Ese problema que te agobia, que te amarga, que te entristece y que te pone por lo más bajo. Te sientes peor que cucaracha fumigado. Y ese es el problema porque no has perdonado ni has pedido perdón. Sigamos las instrucciones y los principios bíblicos para poder ser libres, para poder ser totalmente desencadenado, sacado de la cárcel, de la prisión de donde se encuentra y por ende debe de ser libre.
debe de ser libre, pero a la luz de la palabra de Dios, obedeciendo con sinceridad la palabra de Dios. Perdón significa que se ha cancelado una deuda. Es lo que significa perdonar. También, a través del sacrificio de Cristo aprendemos que a través de ese sacrificio de Jesús en la cruz, Dios le ofrece perdón a todos los creyentes. Como Él nos ha perdonado, nos pide que también perdonemos a los demás. Si no lo hacemos, entonces vamos a estar encadenados, atados, aprisionados, sin paz, sin gozo, amargados, tristes, llenos de rabia contra la persona que nos hirió. Pero si sabemos tener misericordia y perdonamos, entonces la paz regresa a nuestra vida. La amargura se va, pero entra la dulzura. Las tinieblas son disipadas porque entra la luz que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Perdón significa no tomar en cuenta a los hombres sus pecados, sus ofensas. En 2 de Corintios capítulo 5, verso 18 al 21, el apóstol Pablo nos enseña estas verdades supremas. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros entonces la palabra de reconciliación, la palabra de vida, la palabra que produce los cambios. Entonces esa palabra, cuando la escuchamos y la atendemos tal como está escrita, eso traerá vida, esperanza, consuelo y cambio a la vida suya. Pero si usted dice, jamás perdonaré al fulano o a la fulana, en el caso que algunas de ustedes han perdido su marido porque su mejor amiga se llevó a aquel hombrecito que estaba mal parado, y usted no puede perdonar a esa mujer, debe de hacerlo para que usted sea totalmente libre de la opresión que el enemigo ha lanzado contra su propia vida. Ahora, así que somos embajadores en nombre de Cristo ahora cuando perdonamos y nos hemos reconciliado con Dios y hemos también reconciliado nuestras vidas con aquellos que nos rodean, que hemos agredido. Entonces, así que ahora somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuán poderosa es la palabra, cuán poderoso es la palabra de Dios que trae los cambios a la vida del lector, del oyente y de aquellos que en verdad se esmeran para triunfar. En Lucas capítulo 17, en el verso 3, verso 4, Jesús dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, pero debe de hacerlo con amor. Si se arrepintiere, perdónale, no debes de guardar rencor de ninguna manera. Si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Aquí vemos 7 veces, pero en otro pasaje el Señor lo remacha más fuerte, donde el Señor pide perdonar 490 veces diarias a quien venga a pedirnos perdón. Cosa tremenda, pero así está escrito, pero hay que hacerlo para ser victorioso. En Romanos capítulo 5, versículo 6 al versículo 8, libro de Romanos, recalcando la cita, Romanos 5, en el verso 8,
vemos a la luz de las Santas Escrituras, en ese poderoso pasaje de la Santa Biblia, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió. ¿Por quiénes? Por los impíos. ¿Quiénes eran los impíos? Nosotros, los que ahora somos evangélicos. Éramos impíos, ya no lo somos, gracias a Dios. Pero hay multitud de personas que practican toda clase de impiedad. Por lo tanto, son impíos, mas el Señor, por boca del apóstol Pablo, usando también la pluma y papel de Pablo, nos dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Gracias a Dios por este gesto de amor y de misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando dice que aún siendo pecadores, ahí se incluye toda clase de pecado. Ahí se incluye toda maldad, toda abominación que hicimos. Mas el Señor murió por los que éramos malos, perversos, malignos, malparados. Éramos totalmente parásitos en la faz de la tierra, pero Dios decidió transformarnos a través de la locura de la predicación, porque esa palabra predicada por los hombres de Dios tiene gran poder para cambiar la vida de todo pecador que se arrepiente. Entonces es necesario amar a Dios sobre todas las cosas. El perdón, según el ejemplo de Cristo, es en verdad un ideal tan alto que solamente se puede lograr por la gracia de Dios. Si la gracia de Dios no se extiende para tener el poder, la capacidad, la habilidad para perdonar y pedir perdón, no se puede lograr. Mayormente que aquellos que se sienten con dolor en su espíritu y dicen, es que es grande la ofensa que me hicieron. Pero es más grande la ofensa que le hemos hecho a nuestro Señor y Él decidió venir desde los cielos a dar su vida y limpiarnos a través de su sangre que fue vertido ahí en la cruz del Calvario. Él sufrió ciertamente no por los pecados de Jesús, sino por nuestros propios pecados. Nosotros lo clavamos, lo escupimos, lo maldecimos, lo ultrajamos y nos burlamos de él. Pero él lanzó un clamor diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gracias por esa bendita oración que hasta el día de hoy está siendo tan efectiva en multitud de miles de personas. Ahora bien, vemos a la luz de las Santas Escrituras que cuando Jesús estaba colgado en la cruz, azotado, herido, escupido, con su rostro desfigurado, burlado, calumniado, en el momento más crítico de su angustioso dolor, él elevó un gran clamor de perdón a todos los que le habíamos crucificado. Porque ahí estaba usted, ahí estaba yo. Aunque no habíamos nacido todavía, pero nosotros también pecamos delante de los ojos de Dios y hemos estado en cosas que no convienen. Pero gracias que por aquella oración que nuestro Señor hizo en el favor de nosotros, hemos alcanzado el éxito más grande, el éxito más poderoso y glorioso y excelso, que es la gran salvación a través de los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro. La esperanza que hemos alcanzado es una esperanza gloriosa. Jesús dijo, cuando él estaba en el momento más terrible de dolor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él no dijo, mira, Padre, qué bárbaros estos. Yo les sané a los leprosos,
resucité a los muertos, les eché fuera a los demonios, sané los sordos, cojos, mudos. Señor, hice tantos milagros, Padre eterno, en el favor de estos, y mira cómo me están pagando. No dijo así, mas el Señor lanzó un clamor con gran amor y misericordia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué no tomar nosotros la iniciativa también y decir, amado Dios, yo perdono al fulano y a la mengana que causó tanto daño a mi vida? Sé que lo han hecho, Señor, por ignorancia. Perdónalos porque yo también los perdono. He decidido amarlos como tú los amas. Cuando tú determines tomar esa decisión, las cadenas de opresión, de dolor, de tristeza, de llanto caerán totalmente. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas la decisión correcta delante de Dios, las cosas son diferentes. La opresión se va, la tristeza se va, la amargura se vuelve dulzura, las tinieblas se vuelven luz resplandecientes. Todo dolor desaparece porque hay sanidad. La guerra que ha estado interna desaparece porque ahora ha venido la paz de Dios. Como hijos de Dios, debemos revestirnos del mismo traje de misericordia para poder pedir perdón a los que hemos ofendido y aún a aquellos que no hemos ofendido, y perdonar a todos los que nos hieren y nos ofenden con hechos o con palabras. El apóstol Pablo, cuando escribe a los colosenses, ciertamente nos enseña en ese pasaje, vestidos pues como escogidos de Dios. Recalco, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esa es la forma de ser victoriosos en todo aquello que emprendemos. Si desistimos a hacer la voluntad de Dios, no habrá triunfo, sino derrota tras derrota. No iremos hacia arriba, sino hacia abajo. Amigo y amiga, no sigas bajando más. Sigue subiendo. Levántate y aprende a obedecer a Dios. Porque de la misma forma que Dios nos ha amado, debemos de expresar también nuestro amor por los demás. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. También nos dice el apóstol Juan, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Eso lo encontramos en la carta primera del apóstol Juan, capítulo 4, verso 11 y verso 12. El perdón evita que crezca la amargura. La amargura se muere, la amargura se seca cuando perdonamos. Se desaparece, se desactiva, se hace totalmente nada, porque el perdón llega a disiparlo completamente. Recalco, el perdón evita que crezca la amargura y que se extienda y que se profundice. Así no puede seguir dañando la relación y a cada una de las personas involucradas. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, versos 14 y 15, seguid la paz con todos y la santidad. Esto es importante, seguir la paz para con todos, también la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura no solamente nos contamina a nosotros mismos, sino que también alcanza a los que nos rodean
y causa tanto daño, tanto personal como a la gente que nos rodea. Por lo tanto, para que esa amargura no nos dañe personal ni a los que nos rodean, debemos aprender a perdonar y a pedir perdón. El perdón es parte del carácter y de la naturaleza de Dios. No se olvide de esa verdad. El perdón es parte del carácter y de la naturaleza de Dios. Usted y yo como hijos de Dios debemos tener ese tipo de carácter. Y Dios lo exige. Y lo exige totalmente con seriedad en la vida de sus hijos, en la vida de sus siervos. Aunque Dios no pasa por alto el pecado, Él es paciente, Él es piadoso, Él es misericordioso y está dispuesto a perdonar. Los grandes profetas de Dios, como los siervos de Dios del día de hoy, creemos que Dios es un Dios grande, poderoso, que Él es un Dios que tiene misericordia y tiene el poder para perdonarnos. De igual manera, nos dice Daniel capítulo 9, verso 9, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Él debiera decir en su corazón, Dios mismo, los mando al infierno y me acabo de estos perversos. Lejos de eso, Él tiene toda compasión. Él es compasivo, Él es tierno, Él es misericordioso. Él es noble en perdonarnos cuando buscamos su ayuda. Amados televidentes, esta palabra ha venido para edificar, ha venido para consolar, pero para que usted la aproveche al máximo en esa relación con Dios y con el prójimo. Aprenda a perdonar. Pida perdón a Dios por la dureza que ha tenido. Y dígale a Dios, con todo mi corazón perdono al fulano y a la fulana. No importa quién se sea ni el daño que le hizo. Dígale a Dios y verá cómo Dios perdonará sus pecados, sus rebeliones suyas también. Padre glorioso, ayuda, Señor, a tu hijo y a tu hija. Ahí donde se encuentre, oh Dios, dale la gracia, el poder, la capacidad de pedir perdón y de perdonar. Oh Dios Santo, en base de que él o ella, Señor, pide perdón y perdona. Perdona todos sus pecados, sus rebeliones y maldades. Sana su espíritu, todo su ser. Oh Dios Santo, trayendo la sanidad a su corazón, trayendo plena libertad al corazón de cada uno de ellos. Y te damos gracias por tu gracia, por tu poder y por tu majestad. Oh Dios mío, gracias por tu misericordia. Que Dios le bendiga para siempre a todos ustedes. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.